Queridos hermanos y amigos de buen corazón, en este artículo descubriremos que Jehová no solo nos da leyes, sino también principios que reflejan su manera de pensar y nos ayudan a tomar buenas decisiones en cualquier circunstancia. Aprenderemos qué son los principios bíblicos, por qué son tan valiosos y cómo identificarlos para demostrar nuestro amor a Jehová usando nuestra capacidad de razonar. Esta semana en el estudio de la Atalaya del 6 a 12 de julio de 2026, analizaremos por qué son importantes los principios bíblicos. Basado en el texto de Romanos 12:1, darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. El tema a desarrollar es ¿qué son los principios bíblicos y cómo podemos identificarlos cuando leemos la Biblia? Ahora respondamos las preguntas de nuestro estudio de la Atalaya. ¿Por qué podemos decir que la Biblia es un libro muy antiguo? Porque la Biblia comenzó a escribirse hace unos 3.500 años y se terminó hace casi 2.000. Aún así, su mensaje sigue vivo porque proviene de Jehová. Su antigüedad no la hace obsoleta. Al contrario, demuestra que su sabiduría ha resistido el paso del tiempo. ¿Por qué sigue siendo práctica la Biblia? La Biblia sigue siendo práctica porque su autor es Jehová, cuya sabiduría nunca cambia. Sus principios nos orientan en cualquier época y circunstancia, ayudándonos a tomar buenas decisiones, fortalecer nuestra fe y afrontar los desafíos con esperanza y confianza. ¿Qué preguntas contestará este artículo? Se contestará ¿qué son los principios bíblicos? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? ¿Cómo podemos identificarlos cuando leemos la Biblia? Este estudio nos prepara para comprender mejor cómo piensa Jehová. No solo aprenderemos qué son los principios bíblicos, sino también cómo descubrirlos y aplicarlos para tomar decisiones que reflejen amor, madurez y buen juicio. ¿Qué son los principios bíblicos? ¿Qué son los principios bíblicos? Los principios bíblicos son las verdades permanentes que reflejan la forma de pensar de Jehová. Aunque las circunstancias cambien, ellos nunca pierden valor. Comprenderlos nos ayuda a obedecer a Dios por amor y no solo por cumplir una regla. ¿Con qué ejemplo se podría explicar la diferencia entre leyes y principios? El ejemplo del niño y el fuego muestra que una ley puede cambiar con la edad o la situación, pero el principio permanece. Jehová desea que entendamos el motivo detrás de sus instrucciones para actuar con sabiduría en cualquier circunstancia. La ley puede cambiar, pero el principio básico que hay detrás no varía. La imagen muestra cómo el hijo madura y ya no necesita la misma instrucción específica, porque comprendió el principio. Así ocurre con nosotros. Jehová desea que actuemos con discernimiento basado en su manera de pensar. ¿Por qué son importantes los principios bíblicos? ¿Cómo nos guía Jehová mediante su palabra? Jehová nos guía con amor mediante leyes que nos protegen y principios que nos ayudan a razonar cuando no existe una norma específica. Así aprendemos a tomar decisiones sabias que reflejan su manera de pensar y nos mantienen cerca de Él. ¿Cómo nos dignifica Jehová? Jehová nos dignifica al tratarnos como personas capaces de razonar y elegir. En vez de controlar cada decisión, nos da principios para que, por amor y convicción, demostremos que deseamos obedecerlo y hacer siempre lo que le agrada. Explique con un ejemplo el valor de los principios bíblicos. Así como un conductor prudente no solo obedece las señales, sino que también anticipa los peligros, los principios bíblicos nos ayudan a tomar decisiones sabias antes de caer en un error. Nos enseñan a proteger nuestra amistad con Jehová. Muchas señales de tránsito avisan de posibles peligros. Los principios bíblicos nos ayudan de forma parecida. Así como un conductor prudente reduce la velocidad al ver una señal de advertencia, nosotros actuamos con sabiduría cuando aplicamos los principios bíblicos. Ellos nos alertan de posibles riesgos espirituales y nos ayudan a mantenernos en el camino que agrada a Jehová. De acuerdo con Romanos 12:1-2, ¿cómo nos beneficia buscar los principios que contiene la Biblia? Buscar los principios bíblicos transforma nuestra manera de pensar. Poco a poco aprendemos a ver las situaciones como Jehová las ve y desarrollamos una conciencia bien entrenada que nos ayuda a escoger lo que le agrada.
Romanos 12 nos recuerda que servir a Jehová implica usar nuestra capacidad de razonar. No obedecemos por costumbre, sino porque entendemos la voluntad de Dios y deseamos demostrarle nuestro amor con decisiones maduras. La nota destaca que la madurez cristiana requiere analizar cómo se complementan los principios bíblicos. Jehová no espera decisiones impulsivas, sino razonadas, equilibradas y basadas en una comprensión profunda de su voluntad. ¿Qué otro beneficio obtenemos al vivir de acuerdo con los principios bíblicos? Aplicar los principios bíblicos fortalece nuestra amistad con Jehová y nos ayuda a crecer espiritualmente. Él nos trata como hijos maduros, confiando en que tomaremos decisiones que reflejen amor, discernimiento y fidelidad. Este texto nos anima a avanzar hacia la madurez espiritual. Cuanto más estudiamos y aplicamos los principios bíblicos, mejor entrenamos nuestra capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en cualquier situación. ¿Cómo podemos identificar los principios bíblicos? ¿Cómo podemos identificar los principios bíblicos? Identificamos los principios cuando analizamos por qué Jehová dio una ley o permitió que se registrara un relato. Orar, meditar y hacernos preguntas nos ayuda a comprender mejor su forma de pensar y aplicarla en nuestra vida. ¿Cómo nos enseñó Jesús en su Sermón del Monte a identificar principios bíblicos? Jesús fue más allá de las leyes y mostró los principios que había detrás de ellas. Nos enseñó que Jehová no solo observa nuestras acciones, sino también las intenciones del corazón, ayudándonos a desarrollar verdadera madurez espiritual. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseña a identificar los principios bíblicos que hay detrás de las leyes de Dios. La imagen muestra a Jesús en el Sermón del Monte, que quería formar la manera de pensar de sus discípulos. Más que enseñar normas, reveló los principios que reflejan el corazón y la justicia de Jehová en toda circunstancia. ¿Cuál es uno de los principios detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 21-22? Jehová no solo desea que evitemos la violencia física, también quiere que eliminemos el odio, el resentimiento y las palabras hirientes. La paz comienza en el corazón, mucho antes de manifestarse en nuestras acciones. Jesús mostró que controlar nuestras emociones y palabras es tan importante como evitar la violencia. Jehová valora un corazón pacífico que rechaza el rencor y procura mantener relaciones llenas de amor y respeto. ¿Cómo podemos aplicar el principio de Mateo 5, 21-22 en nuestra vida? Hoy aplicamos este principio evitando el resentimiento, los rumores, las críticas destructivas y cualquier comentario que dañe la reputación de otros. Así demostramos que imitamos el amor y la justicia de Jehová, incluso al hablar. La imagen nos recuerda que una conversación aparentemente inofensiva puede convertirse en un rumor que lastime a otros. Los principios bíblicos nos impulsan a hablar siempre con bondad, prudencia y respeto por la reputación ajena. ¿Qué principio hay detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 27-28? El adulterio no comienza con una acción, sino con un deseo alimentado en el corazón. Jesús nos enseñó que la verdadera pureza empieza mucho antes de cualquier conducta visible, cuidando nuestros pensamientos y deseos. Este pasaje nos anima a ser sinceros con nosotros mismos. Jehová desea que tengamos un corazón limpio. Por eso, nos invita a rechazar desde el principio cualquier pensamiento que pueda alejarnos de su voluntad y de una conciencia tranquila. ¿Cómo podemos aplicar el principio de Mateo 5, 27-28 en nuestra vida? Hoy existen muchas formas de alimentar deseos incorrectos. Los principios bíblicos nos permiten identificar peligros que quizá no aparezcan mencionados literalmente en la Biblia, pero que claramente no reflejan la forma de pensar de Jehová. Eliminar aplicaciones que pueden convertirse en una tentación demuestra previsión y dominio propio. No esperamos caer para actuar, aplicamos los principios de Jehová con anticipación, porque valoramos nuestra amistad con Él.
¿Qué principio hay detrás de la ley que se menciona en Mateo 5, 43, 44? Jesús corrigió una idea equivocada muy extendida en su época. Jehová nunca quiso que el amor tuviera límites. Él espera que tratemos con dignidad, respeto y compasión, incluso a quienes piensan o actúan diferente a nosotros. Amar incluso a quienes nos hacen daño refleja el amor extraordinario de Jehová. Este principio nos ayuda a vencer el resentimiento y demuestra que nuestras decisiones están guiadas por el amor, no por las emociones del momento. ¿Cómo podemos aplicar el principio de Mateo 5, 43, 44 en nuestra vida? Cuando vemos a todas las personas como Jehová las ve, desaparecen los prejuicios. Esto nos impulsa a predicar con amor, perdonar con generosidad y tratar a todos con el mismo respeto, sin importar su origen o condición. La imagen refleja que el amor verdadero no hace distinciones. Los principios bíblicos nos motivan a compartir las buenas noticias con todas las personas, recordando que Jehová desea que gente de toda nación llegue a conocerlo. Decididos a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. ¿Qué deberíamos estar decididos a hacer? Debemos estar decididos a comprender la voluntad de Jehová y aplicar sus principios en cada decisión. Así demostramos que lo obedecemos por amor, no solo por cumplir una norma, y fortalecemos nuestra amistad con Él día tras día. ¿De qué hablaremos en el próximo artículo? El próximo artículo analizará otro valioso regalo de Jehová, la conciencia. Veremos cómo educarla con la Biblia para que nos ayude a tomar decisiones sabias, equilibradas, y siempre en armonía con los principios y la voluntad de Jehová. ¿Qué respondería? ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una verdad permanente que refleja la manera de pensar de Jehová. Es la base de sus leyes y nos guía para tomar buenas decisiones, incluso en situaciones donde no existe una instrucción específica. ¿Qué diferencia hay entre los principios y las leyes? Las leyes suelen aplicarse a situaciones concretas, mientras que los principios permanecen vigentes en cualquier época y circunstancia. Ellos nos ayudan a entender el propósito de Jehová y actuar con verdadera sabiduría. ¿Cuáles son algunos principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Jesús enseñó que debemos eliminar el odio antes de que produzca daño, mantener limpio el corazón evitando pensamientos inmorales y amar a todas las personas, incluso a quienes nos consideran enemigos. Así reflejamos la personalidad de Jehová. Queridos hermanos y amigos de buen corazón, este estudio nos recuerda que Jehová no desea que simplemente memoricemos reglas, sino que aprendamos a pensar como Él. Los principios bíblicos moldean nuestro corazón, fortalecen nuestra conciencia y nos ayudan a tomar decisiones que lo honran en cualquier circunstancia. Cuando buscamos las razones que hay detrás de las leyes divinas, descubrimos cuánto nos ama Jehová y cuánto confía en nosotros. Él nos trata como hijos maduros, capaces de usar nuestra capacidad de razonar para escoger siempre lo bueno. Que cada lectura de la Biblia nos motive a preguntarnos, ¿qué me enseña este pasaje sobre la forma de pensar de Jehová? Si hacemos de esa pregunta un hábito, nuestras decisiones reflejarán cada vez más su amor, su justicia y su sabiduría. Así demostraremos que nuestro deseo no es solo obedecer normas, sino parecernos cada día más a nuestro Padre Celestial.